El ministro de Economía, Axel Kicillof, dijo en La Nación que el dólar blue es insignificante, es la nada misma. Juan José Cruz es profesor de la ITELA, de Economía, Finanzas. ¿Es así? Bueno, la verdad es que el hecho de que el mercado sea pequeño, que es cierto, no implica que sea irrelevante. Es muy relevante. En la ventana de mi casa tengo un termómetro así de chiquito que cubre una cantidad de aire que es mínima respecto al volumen de la ciudad, pero me da información muy valiosa porque me dice cómo me tengo que vestir a la mañana. Y esto pasa lo mismo. El dólar blue tiene una correlación, los cambios del dólar blue tienen una correlación del 81% con el dólar libre que usan las empresas y los grandes inversores para transferir dinero hacia Argentina y de Argentina para afuera. De modo que está altísimamente correlacionado con la sustancia toda, que es con los precios argentinos expresados en moneda extranjera. El valor del peso está muy correlacionado con el dólar blue. O sea que afecta directamente, decís, el funcionamiento de las empresas y las expectativas también. Condensa las expectativas de todos los argentinos. Es un precio al cual se juntan los poquitos que quieren cambiar pesos por dólares y dólares por pesos. De nuevo, si el hecho de que fuese pequeño implica que es irrelevante, pues que sea pequeño facilitaría que el gobierno, pidiéndole a unos amigos que operen, controle ese precio y lo ponga donde quiere, o interviniendo con el stock del ANSES, como de hecho lo hace. Y eso no sucede, lo hace a través del mercado de bonos, ¿no? Hay otro tema del que se habla mucho, sobre todo en estos días, de los fondos buitres, de los holdouts. ¿Conviene arreglar o no? Mira, para entender el problema, la manera más fácil de entender el problema es... ¿Te acuerdas los álbumes de figuritas que teníamos cuando éramos chiquitos? Yo todavía tengo algunos. Eso. Un álbum de 100 figuritas. Sí. ¿Qué pasaba? Vos si lo llenabas, lo llevabas al kiosco y lo cambiabas por la pelota. Sí. Nosotros tenemos 93 figuritas y nos faltan 7 figuritas. Ahora podemos tener dos enfoques. Tratar de hablar con los que tienen las 7 figuritas, comprársela, ponerla en el álbum, cambiarlo por la pelota y empezar a jugar el partido. O podemos enojarnos con estos 7 tipos, decir que son unos mal nacidos porque nos quieren vender caro, y no avanzás, no lo cambiás por la pelota y tenés la economía parada y la inversión detenida. Argentina en este momento, el gobierno ha tenido ese enfoque. Yo creo que los candidatos presidenciales, por las cosas que les he escuchado, todos se expresan como que tienen un interés de dar vuelta a la página, cerrar este tema y volver a, digamos, salir de la situación actual en que tenemos y poder de nuevo tener una relación normal con los mercados financieros internacionales. ¿Pero no tiene ningún riesgo? Bueno, hay dos grandes riesgos. Un riesgo es que en la premura por acordar rápido, porque el nuevo presidente va a necesitar dólares, vaya demasiado al pie de los buitres. Y eso, hacer un mal arreglo por premura es una muy mala idea. La otra mala idea es, el mundo tiene apetito por prestarle a Argentina una vez que este problema se resuelva. Y la otra gran idea, que ha sido un gran deporte nacional en Argentina, es emitir deuda y colocar deuda argentina por todo el mundo, en lugar de poner las cuentas fiscales en orden. Y ese es un gran riesgo, entrar en un nuevo ciclo de endeudamiento excesivo. Y hoy hay un endeudamiento, pero interno, ¿no? Hoy hay un endeudamiento mayormente interno y hay mucha emisión monetaria para pagar una parte del déficit fiscal. ¿Es demasiada la emisión monetaria que se produce? Y fíjate la tasa de inflación y te das cuenta. ¿Es directamente proporcional? Para los niveles de inflación que nosotros tenemos, sí. A inflaciones muy bajas, del 1 o 2%, no es una relación tan directa. Para los niveles de inflación que nosotros tenemos, claramente, el principal desorden atrás de la inflación es que el Banco Central emite demasiados pesos y hace eso porque recaudamos mucho menos impuestos que nuestra voluntad de gastar. En los últimos días vimos a un ministro de Economía devenido en movilero desde allí diciendo que en Nueva York que la ONU había ratificado y que era muy importante lo que había hecho para Argentina. ¿Es tan importante el voto antibuitre de la semana pasada o es meramente declarativo? Es puramente declarativo, José. La mejor metáfora que se me ocurre es, hay un chiquito que tiene fiebre y está vomitando y el papá se le ocurre ir a la escuela para hablar con la directora y hacer una campaña para que los compañeros se tapen la boca al toser. Y viene a casa muy contento porque la directora de la escuela le aprobó la campaña. ¿Qué hace la mamá, siempre más pragmática? Agarra al chico y lo lleva a la guardia del hospital. Esta declaración en nada va a afectar el problema que nosotros tenemos. ¿Y a futuro? Tal vez pueda ser un mundo mejor, tal vez. Hay muchas dudas y es básicamente una cuestión puramente declarativa lo de las Naciones Unidas. El mercado privado y
la Asociación Internacional de Mercados de Capital ya ha emitido unas cláusulas antibuitre que se llaman cláusulas de acción colectiva reforzadas, que son muy útiles y muchos países emergentes están cambiando esas nuevas cláusulas y ojalá que Argentina lo más pronto que pueda cambie las cláusulas de sus bonos a estas nuevas cláusulas antibuitre. De modo que ya hay sucedáneos efectivos, ya hay curas efectivas que limitan el poder que tienen los buitres. Esto es algo puramente declarativo y creo que es una pésima idea discutir, gastar tiempo del discurso público argentino con esta declaración. Igual que el papá que viene infeliz a la casa con la declaración de la directora mientras el nene sigue vomitando y con fiebre. ¿Y son necesarios los buitres en la economía global? Mira, los buitres son medio turritos. Porque se hacen los sotas, dejan que los demás arreglen y después litigan. Son parte del ecosistema, no nos gustan, claramente es muy antipático tener que ir a arreglar. Pero el punto es que es lo más conveniente para Argentina, que es lo más conveniente para volver a generar puestos de trabajo en blanco en la Argentina productiva. Y arreglar con los acreedores disidentes, que incluyen buitres e incluyen compradores originales, incluyen muchos argentinos que creyeron en esos bonos e invirtieron su plata ahí. Arreglar en términos razonables y convenientes para Argentina es lo mejor que podemos hacer para limitar nuestra volatilidad macroeconómica y que cuanto antes vuelva la inversión productiva argentina. Cuando uno ve la historia de los acreedores de la Argentina, hubo uno particularmente, que es el Fondo Monetario Internacional, que fue muy simbólico en los 90. Sin embargo, decidimos salir. ¿Hoy nos convendría volver o no? Bueno, en esa negociación con los buitres no queremos que los únicos que nos puedan, que controlen nuestra llave de acceso al mercado internacional sean los buitres. Poder restablecer relaciones normales con el Fondo Monetario, restablecer el artículo 4 y eventualmente tomar prestado. El Fondo Monetario te presta al 3% anual. Claro, tenés que fumarte las condicionalidades y eso requiere una discusión que es importante que prioricemos el interés nacional. Pero los que le prestan al gobierno kirchnerista son gente que te presta el 10% anual, no es que te prestan de onda. La diferencia de 7 puntos porcentuales anuales te la cobran los bonistas que no te imponen condicionalidades. Tener este canal abierto nos puede ayudar a restablecer una relación más normal con el tribunal, que es que a la larga va a tener un rol importante en esta negociación, y con la comunidad financiera internacional. O sea que fue un mal negocio para vos salir. Creo que fue parte del conjunto de bravuconadas que poco ayudaron a lograr que el primer crecimiento que tuvo nuestra economía se haga sostenible por muchos años más. Sí. ¿Quién es el principal bravucón, para llevar a tus palabras? Es un estilo de ver la política económica en la cual hay cierta antipatía, animosidad hacia los inversores. Es parte del capitalismo que la gente busca ganar plata. Y lo que tiene que hacer un Estado es cuidar los derechos de propiedad, dar reglas claras para que vengan muchos inversores a competirle a los capitalistas que ya están adentro. Eso es lo mejor que podemos hacer para subir el salario en Argentina y para bajar los precios en Argentina. Que venga mucha gente de todo el mundo a invertir y generar puestos de trabajo en Argentina, compitiéndole a los tipos que ya están. ¿Tiene un costo ser bravucones? Claro. ¿Cuál es? Que los que ya están ganan demasiada plata. ¿Por qué? Porque nadie les viene a competir. Es protegerlos. ¿Se termina cerrando, vos decís, cartelizando lo que hay acá? Protegés a los que ya están. Mira, en el caso de los holdouts, suponete que para resolver este problema tenemos que emitir nueva deuda, ¿sí? Si nosotros tuviésemos el riesgo país de Uruguay o de Brasil, podríamos pagar esa nueva deuda y subir la asignación universal por hijo 33% en términos reales. Bravuconeando y emitiendo bonos al 10%, solo nos alcanza esa misma plata para pagarle a los bonistas. Yo claramente prefiero tener un discurso más amigable para con el sistema financiero internacional, defendiendo los intereses nacionales, que en este caso es pagar barato. Así me sobra plata para pagar otras cosas, como por ejemplo reforzar la asignación universal por hijo. ¿El inversor no se mueve más por retorno que por palabras? Sí, pero las palabras, la bravuconería, esta continuo antagonismo con los potenciales proveedores de financiamiento te cierra un montón de gente que podría proveerte capital. Y al igual que en el caso de las empresas que ya están, cuando vos cerrás canales, tenés menos competencia entre los tipos que te quieren prestar. Y entonces los que te siguen prestando dicen, sí, yo te subo la tasa. Hablemos de cerrar canales. Vos sos bastante predictivo en términos de estudio de determinadas conductas. Uno de los canales que se cerró, se limitó, es el del dólar, concretamente con el cepo, la restricción o como querramos llamarlo.
¿Cuál va a ser el problema futuro? ¿Que falten dólares o que lluevan dólares? Ciertamente un riesgo de la economía argentina, si volvemos a arreglar con los holdouts, ser más amigables para con los inversores de adentro y de afuera, un riesgo es que vengan muchos dólares y se deprima el valor real del dólar, o sea que suba el peso en términos reales contra el dólar. Eso es un riesgo y yo creo que gente que está en los equipos económicos del futuro presidente está pensando en cómo limitar ese riesgo, porque tenemos que cuidar el trabajo argentino. Las volatilidades, los flujos financieros de corto plazo generan una excesiva volatilidad del valor de la moneda, el valor de los salarios, y eso puede conspirar contra puestos de trabajo de argentinos y hay que cuidar que la gente pueda seguir preservando su trabajo, llevar tranquilidad a su familia. Pero ¿por qué? Digo, para el que no es técnico, que no se mueve en el mercado de la volatilidad, por llamarlo de alguna manera, ¿por qué peligra el trabajo por el tema de los dólares? Porque cuando nuestros precios se hacen muy caros expresados en dólares, no es más negocio producir en Argentina. Que de hecho es lo que está pasando en muchas empresas ahora. Porque ahora tenemos un tipo de cambio real muy bajo. Más bajo inclusive que al fin de la convertibilidad. El oficial. El oficial. Más bajo que al fin de la convertibilidad. ¿Estamos Correcto. peor que en el 1 a 1? Bueno, hay distintos cómputos y depende si medís contra Estados Unidos, medís contra una canasta de países, etc. Pero ponele que estamos a ese nivel del fin de la convertibilidad. ¿Se vive en una mentira en términos económicos como al fin de la convertibilidad? Y yo no quisiera usar ese adjetivo, pero el gobierno ha recurrido, para comprar el consenso de la clase media urbana, el gobierno ha recurrido a pisar el valor del dólar, que es un viejo recurso que no solo de este gobierno, muchos otros gobiernos. Los argentinos, José, tenemos un problema, que es la punta del ovillo de cómo lograr una economía más estable. El problema que tenemos es que sistemáticamente nos gusta que nuestro Estado gaste mucho más que los recursos tributarios que consigue. Y eso a la larga termina en inflación o exceso de endeudamiento. Y el exceso de endeudamiento nos expone a una volatilidad que terminamos rehenes de cualquier mal humor del sistema financiero internacional. Y a la larga te chocas. Y cuando te chocas aparecen los buitres. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los argentinos? Hacer lo mismo que hacemos en cada familia. Las familias en Argentina no se endeudan excesivamente. La gente se mira al espejo, mi amor, mi amorcito, ¿cómo hacemos? Y ajusta su gasto al nivel que es sostenible. Las familias argentinas no les gusta el exceso de Pero acá endeudamiento. nos enamoramos de la caja, ¿o no? Cuando los argentinos funcionamos colectivamente como sociedad y funcionamos políticamente, decimos dale que va, que lo pague el que sigue. Sí. Y eso nos expone a una excesiva volatilidad. Terminamos sujetos de un juez extranjero, de los buitres. Los propios argentinos subimos de la moneda y no nos gusta ahorrar en pesos. Ese es nuestro problema principal. Tenemos que mirarnos al espejo como hace cada familia argentina. Mi amor, miremos los gastos, miremos cuánto tenemos y qué nivel de gasto podemos sostener. Punto. ¿Y qué va a pagar el que sigue? Bueno, el gobierno kirchnerista deja mucho para que pague el que sigue. ¿Cómo qué? ¿Cuál es la prioridad por pagar? Bueno, el tema de los buitres lo podrían haber arreglado hace mucho tiempo. Rafael Correa, por decir una cosa, Rafael Correa, presidente de Ecuador, que hizo un canje muy agresivo en 2009, a él los buitres también le litigaron, y cuando le litigaron fue y arregló privadamente con los buitres fuera de la corte. El gobierno argentino se resistió permanentemente a hacer algún tipo de arreglo. Yo puedo entender, la cláusula Rufo era una limitante, pero se podría haber arreglado el 1 de enero, a partir del 1 de enero a las 9 de la mañana. Y el gobierno de la presidenta Cristina Fernández eligió no hacerlo. Hablando de presidenta, la presidenta Dilma Rousseff fue durante un tiempo junto con Brasil un caso de éxito, un caso de país grado de inversión ya desde los tiempos de Lula y ahora es mala noticia. ¿Por qué? Mi visión particular de la economía brasileña es un poco más grande y excede a Dilma. Mi impresión es que Brasil tiene un modelo de política económica de excesiva protección, de no suficiente inserción en el mundo, y creo que gran parte de la bonanza que tuvo en los últimos 10 años fue por factores externos, y tuvo el problema de que le entraron demasiados capitales, la moneda se apreció demasiado, y creo que los brasileños, muy felices por esta bonanza, se olvidaron de pensar en cómo hacer ese crecimiento sostenible a lo largo del tiempo. Y la bomba le termina explotando en la mano a Dilma. ¿Algo similar ocurre para el próximo gobierno en la Argentina? Mi percepción es que eso en parte ya le pasó en el paso de manos de Néstor a Cristina. Néstor vivió la gran bonanza y desde que asumió la presidenta Cristina Fernández, nuestra economía
viene reduciendo dramáticamente sus tasas de crecimiento comparado con lo que teníamos antes. Hay una publicidad que a mí me encantaba del Ministerio de Desarrollo Social. Había unos chicos pobres jugando a la pelota y decía: hay futuro porque hay presente. A mí me parecía una hermosa publicidad que capturaba lo que fue la esencia del primer kirchnerismo. El problema fue que esta priorización sistemática del corto plazo y no pensar en las consecuencias a largo plazo de la política económica hicieron que a la larga ese modelo no fuese sostenible. Y creo que eso es lo que le terminó pasando a Cristina en su primera y segunda presidencia. Cuando miramos el futuro y cuando ves los tres candidatos, hay bastantes similitudes, ¿no?, entre los distintos proyectos, más allá de lo que se esgrime. Te digo, en términos económicos, ¿vos crees que todos van a tener que aplicar la misma receta o va a haber distinciones? Creo que puede haber matices. Mi impresión cuando hablo con gente que ejerció roles tan importantes es que la coyuntura ejerce presiones importantes sobre quienes están al cargo de los principales roles en la conducción económica. Creo que puede haber matices. A hoy me cuesta distinguir exactamente... Hoy nadie dice nada. Cuando vos preguntás a los economistas de los distintos cuadros, todos dicen más o menos lo mismo. Los temas más espinosos que yo mencioné, yo creo que sería una gran contribución que nos miremos al espejo como hace cualquier familia y plantearnos cómo volver a crecer, cómo generar puestos de trabajo en la economía productiva y cómo tener un tamaño del Estado que no nos exponga a una excesiva volatilidad macroeconómica. Eso es lo mejor que podemos hacer por los argentinos de clase media, media baja y pobres que se han quedado sin trabajo en los últimos años. ¿Te gustaría dedicarte a la función pública? A mí me gusta contribuir a lo público. Uno puede contribuir desde muchos lados. Esta conversación es una forma, pero sí, no, con mucho ¿Te ves gusto. como ministeriable eventualmente? No, eso me queda re grande. ¿No? ¿Te queda grande? No. Nos dedicamos por ahora a las aulas, entonces. Me encanta ser profesor de la Ditela. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vos.